Entonces vamos a entrar a lo que se llama el backend offline, ¿no? Que la idea es interconectar los dispositivos que se fabrican en la primera etapa, ¿sí? Que es el frontend offline. Todo lo que hacemos aquí, ahora hay que interconectarlo, ¿sí? Y bueno, aquí se presenta, de hecho esta figura anticipa mucho, ¿no? Pero así viene en el libro primero aparece esta figura que yo creo que sí anticipa lo que va a pasar ya al final, ¿no? Pero en esencia pueden ver, ¿no? Aquí nada más, espero recuerden esta denominación. Si se dan cuenta, aquí está, por ejemplo, el polisilicio, aquí está el silicio. Entonces hay un primer nivel, ¿no? Que se llama el contact. En general, la metalización ya aplicada tiene cada metalización se compone de dos estructuras. Una que se llama, en inglés, bueno, se llama los true contacts, que son contactos a través, ¿no? O que penetran, ¿no? Verticalmente, por eso esto está vertical. Y una línea de metal que interconecta, que es esta, y que es horizontal, ¿vale? Entonces, a lo vertical, a la primera línea vertical de metal, que es la que hace contacto con el silicio, se le llama contact. Solamente a la primera. ¿Por qué? Porque hace contacto con el silicio, ¿sale? Y a la primera línea de metal que interconecta se le llama metal 1. Pero las subsecuentes, las verticales, que son esta y esta, se llaman vías. ¿Sí? Eso es importante porque en el diseño ustedes van a ver que aparece una capa contact y capas vías. ¿Sí? Entonces surge de aquí. ¿Sí? Entonces es contact y vía. ¿Sí? Y por ejemplo, por eso la vía 1, aunque en esencia es como la segunda, pues realmente se empieza a numerar a partir de la segunda como la primera, ¿no? Nada más que no genere confusión ahí, ¿no? Por eso en el libro aparece una ecuacioncita que dice, ¿no? Son pares de metal, ¿no? Donde la primera es contact más metal 1, ¿sí? Y de ahí es vía N más metal N más 1, ¿sí? Porque la vía 1 tiene el metal 2, ¿no? Como se ve aquí. La vía 1 tiene el metal 2 y la vía 2 metal 3, vía 3 metal 4. Por eso N más 1. ¿Sí? Es una forma sencilla, ¿no? Ajá. Así es, así es. Y bueno, y que estas pares de metal son los que se le llaman las capas de enrutamiento, ¿no? En diseño de circuito integrado le llaman el place and route, ¿sí? Entonces esto es para enrutamiento. Bueno, voy a llamarle interconexiones, ¿no? Interconexiones. Pero en diseño se llama el place and route. Okay, vamos a darle el ampersand, ¿no? El place and route, ¿sí? Como decía Narciso, aquí, y de hecho lo menciona, ¿no? Al final de cuentas, se busca tener el número de interconexiones, pues bueno, el mayor número permisible, ¿no? O sea, aquí no hay límites. Lo que determina cuántas líneas de interconexión yo tengo en mi circuito integrado, pues es la densidad del mismo circuito integrado. Normalmente un circuito analógico tiene muy poquitas, no sé, llamémosle menos de 10, ¿no? Pero un circuito digital, que son los circuitos integrados más densos, que tienen más transistores, pues puede tener más de 10 líneas de interconexión, ¿sí? Obviamente, muchas líneas de interconexión, pues incrementan el costo del circuito integrado, ¿no? Entonces, se tiene que optimizar para tratar de aprovechar lo más que podamos, ¿no? Ahora, estas líneas de interconexión pueden ver que están separadas por un óxido, ¿sí?
También puede ser óxido de silicio, pero aquí ya no es óxido térmico, porque si no este óxido, ¿cómo sacaría silicio desde aquí? ¿Vale? Es un óxido crecido por ejemplo, por PSBD, que es el equipo que ayer les decía que estaba en el laboratorio virtual, ¿no? ¿Sí? Es un óxido crecido a muy baja temperatura. ¿Por qué? Porque a partir de este proceso ya la alta temperatura ya no se utiliza. Ya no vamos a utilizar más de 600 grados, ¿no? Más de 500 grados ya no se va a utilizar, ¿sí? Ya dejamos los miles de grados ahí abajo, ¿sí? Entonces, se puede procesar con materiales de menor temperatura, ¿sí? ¿Sí, verdad? Aquí viene, a eso iba, ¿no? Entonces, como este es un óxido, ¿qué tenemos aquí? Metal, óxido, metal. ¿Qué es eso? ¿Eh? Un capacitor. Es un capacitor de placas paralelas. ¿Alguien sabe, recuerda cuál es la ecuación de la capacitancia en función de su espesor y área? O sea, están las placas paralelas, ¿no? ¿Sí? Entonces, está una separación de y está el área de las placas, ¿no? Y aquí está un dieléctrico que tiene una constante dieléctrica acá. ¿Alguien sabe la ecuación del capacitor de placas paralelas? ¿Eh? K, ajá, A, ajá, ¿sí? Ya nada más falta aquí por la permitividad del vacío, ¿sí? Para que cuadren las unidades, ¿no? Por si no, ninguno daba faradios. Que la K no tiene unidades, ¿sí? Entonces, epsilon es faradio sobre centímetro cuadrado, puede ser sobre metro cuadrado, ¿no? Área es ajá. Ah, no, es así, ¿no? La epsilon cero, centímetro cuadrado, y la separación es centímetro, ¿sí? Ajá. ¿Sale? Entonces ya se eliminan y queda el faradio, ¿no? El capacitor. Bueno, ¿cómo, ¿qué creen que me haga más daño? ¿Un capacitor, una capacitancia grande o una capacitancia pequeña? ¿Qué es lo que me hace más daño al circuito? Grande, ok. ¿Cómo hago más pequeña esa capacitancia? Si no puedo cambiar el área ni la separación, porque eso me lo da mi proceso de fabricación, no, porque no puedo cambiar la distancia. ¿Y cómo cambio la constante? Por el material, cambio de material. Les decía, ¿no? Óxido de silicio tiene, sí es 3.9, ¿verdad? De constante eléctrica. Entonces no conviene usar un material con mayor constante eléctrica, tengo que usar uno menor. Y unas opciones son los polímeros, por ejemplo. Ahí también se une con lo de circuitos impresos. Los polímeros que usan en circuitos impresos tienen muy baja constante eléctrica. Eso se pueden usar aquí, ¿no? Y de hecho esta parte pues sería como hacer circuitos impresos multicapa, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ahorita no me acuerdo, pero los polímeros, pues sí, tienen menor A3. Y eso reduce grandemente esta constante eléctrica, reduciendo la capacitancia. ¿Sí? Porque eso, capacitancia va a determinar, pues, cómo, por ejemplo, la propagación de señales en los circuitos integrados, ¿no? Si no la eliminan. ¿Sí? Pues ya que lo menciona aquí Narciso, ¿no? Recordemos otra ecuación, ¿no? De un conductor, ¿no? De una resistencia que tiene una resistividad intrínseca, ¿no? Que depende del material, tiene una área transversal, ¿no? Y tiene una longitud. Entonces, la resistencia de este material, ¿cómo se calcula? Entonces, sí, normalmente si incrementa mucho la longitud de un material, incrementa su resistencia, ¿no? Y el área transversal, pues si la hago, es inversamente proporcional, ¿no? ¿Sí? Si lo hago más chiquitito, esa área transversal, incrementa mucho, ¿no? Entonces ahí es donde, si esto se hace, el área transversal, que no la vemos, ¿no? Se hace muy chiquitito, va a incrementar mucho, ¿no? Y al final, ¿qué es RC? ¿Qué unidades tiene? Tiempo, ajá. Vamos a ponerle. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se pueden generar resistencias parásitas, le llamamos, y capacitancias parásitas, que al final nos van a delimitar el tiempo de propagación de las señales que manejemos aquí. También nos van a impactar en caídas de voltaje, ¿no? ¿Sí? Porque la corriente que hagamos pasar por ahí, ¿sí? Si veo una resistencia muy grande,
pues te va a producir una caída de voltaje muy grande, ¿sí? Entonces, esos principios pues siguen siendo válidos aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, con base en esas necesidades que hay que cumplir, pues se optimizan los materiales para realizar las interconexiones, ¿no? Que es algo que creo que en general pues realizamos más en nuestra práctica, ¿no? Incluso interactuamos, ¿sí? Aquí ya se va pareciendo más pues a algo que vemos, ¿no? En nuestra vida diaria. Bueno, entonces, en general, pues entonces los materiales tienen que tener una conductividad eléctrica muy grande, ¿sí? Tienen que tener una capacidad de corriente también muy grande, ¿sí? Tienen que hacer buen contacto con silicio, ¿sí? Aunque solamente uno vaya a hacerlo, tiene que haber buen contacto, ¿sí? También a la última, pues tiene que tener buen características cuando es expuesto al ambiente, porque a partir de acá, en la última, si consideramos esta la última, ya va a ser la que esté expuesta al ambiente, ¿sí? Y también por ese lado, y digo, esto puede pasar en cualquier parte, también tiene que tener buena estabilidad mecánica y soportar la corrosión, ¿sí? Y también pues debe permitir esto, que me permita hacer el enrutamiento, el routing que le llaman, ¿eh? El place and route, ¿eh? El ir ensamblando así. Entonces, históricamente el que se utilizó primero y se sigue utilizando para ciertos dispositivos es el aluminio, ¿eh? Funciona, tiene estas características. Sin embargo, cuando se empezó a miniaturizar más, ¿no? Y eso es por debajo de los 90 nanómetros, las dimensiones de los transistores menores a 90 nanómetros, ya empezó a entrar en desuso aluminio. Una forma de compensar algunas de sus características es haciendo aleaciones, como por ejemplo con silicio y cobre, ¿sí? Entonces, así es como se mejoró un poquito, ¿no? Las cuestiones de irlo reduciendo. Sin embargo, pues lo que se utiliza en la tecnología con los transistores más chiquititos actualmente es cobre, ¿sí? Pero no por eso sigue habiendo, ya no hay problemas, ¿sí? Hay problemas. Por ejemplo, aluminio se oxida, pero cuando se oxida, solamente se oxida lo que está expuesto en la superficie. Todo lo que está abajo se mantiene sus características metálicas, no se oxida. Con el cobre no, el cobre se oxida en la superficie y se oxida todo a través, ¿sí? Y aparte, el cobre se mete por donde sea, se difunde, ¿sí? Y no necesita alta temperatura, se empieza a meter, entonces contamina. Imaginen que esta línea es de cobre, pues va a empezar a propagar y puede cortocircuitear las líneas de interconexión, ¿sí? Y entonces, aquí está expuesto en esta figura como si quisiéramos armar este caminito, ¿no? Como si fuera un laberinto. Pero realmente por el corte es probable que a lo mejor en algunas secciones estas dos no se toquen en esta sección, sí se unan en otra. O sea, no se vayan con ese entendimiento equivocado de que todas se tienen que unir, ¿no? Sino que habrá unas, por ejemplo, aquí debe salir otro electrodo, ¿no? Si esto dijéramos es un transistor, que es la compuerta, drenador, me falta la fuente. La fuente tiene que ir conectada a algún lado, ¿no? A lo mejor esa fuente pues va directo a la última capa. No tiene por qué interconectarse con las otras. Al final de cuentas eso depende del circuito, las interconexiones que se requieran. Cobre y aluminio, aunque en general tienen buena adherencia al silicio, se ha encontrado que lo mejor es usar aquí tungsteno. Para lo que se llama el contact, que es la primera línea vertical, se utiliza tungsteno, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho, pues ya tecnológicamente hablando, aquí ya se utiliza un sistema multicapa, donde sí es más tungsteno, pero hay más capas. De hecho, pues la idea es que suceden reacciones aquí entre el silicio y se forman lo que se llaman silisuros, ¿no? Ya es una cuestión metalúrgica incluso ahí, ¿no? De formación de ciertas aleaciones con el silicio para que se forme un buen contacto, ¿sí? ¿Por qué es importante poner atención en este? Porque sí, uno puede decir, pues aluminio sirve, sí, pero igual, cuando haces todo más chiquitito, empiezas a ver efectos que no veías, ¿no? Y entonces, un efecto muy normal, digo, nosotros pues los usamos muchas veces, ¿no? Estas definiciones, yo espero, están los contactos ómicos, y cuando no son ómicos, ¿cómo le llamamos? ¿Sí recuerdan? ¿No?
son rectificantes o Schottky. ¿Sí? Y eso es porque, ahí sí no recuerdo mucho la historia de Schottky, ¿sí? Pero significa que son contactos rectificantes, contactos con resistencia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces lo que buscamos es tener contactos óhmicos, que significa en general que no se oponen al flujo de corriente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Aquí no voy a entrar ahorita mucho en detalle, pero aquí ya se ve que hay un dispositivo terminado. ¿Sí? O sea, ahí está compuerta, fuente y drenador. ¿Sí? Y está esta también que podría llegar a ser una resistencia de polisilicio. Pero no se preocupen, el chiste es que aquí ya terminó una fabricación en el proceso de FEOL, ¿sí? Donde como pueden ver se usó posiblemente locos, ¿no? Se usó un óxido de campo, que es este, Field Oxide, es el locos, y una implantación, se ve un óxido de compuerta aquí muy delgadito, que es un óxido de, pues sí, el óxido de la compuerta, un polisilicio. De hecho, aquí también pueden ver los colores que se utilizan, ¿sí? Son casi denominaciones estándares, ¿no? Y bueno, el chiste es que aquí ya hay un dispositivo fabricado. Ahorita no voy a entrar en detalle porque eso lo vamos a ver hasta mañana. Y entonces, déjenme sacar el acordeón. Lo que sigue es formar esto, ¿no? El primer par de metal, el contact y el metal 1. Para hacerlo necesito primero poner una capa aislante, que puede ser, como les dije, un óxido, ¿sí? Que no va a ser un óxido de silicio húmedo o seco, ¿sí? Húmedo o térmico, sino que muy probablemente sea un óxido de silicio, pero por una técnica de menor temperatura, ¿sí? Un óxido, como por ejemplo por PSBD, ¿sí? Al final de cuentas es una capa aislante y que pueden usarse otras capas aislantes a raíz de esto que decíamos, ¿no? Para disminuir la constancia eléctrica, pues se usará otros aislantes. El chiste es que debe ser un aislante, ¿sale? Aquí es porque este óxido, si luego lo creciera por uno de los métodos que vimos, requiere consumir silicio, ¿no? Y entonces, si regresamos a este, ¿no? ¿De dónde va a consumir silicio esta capa? Si el silicio está, ya va a quedar micras quizás abajo, ¿no? Entonces, el óxido por técnicas como PCBD crece con una fuente de silicio externa, ¿sí? Que puede ser silano y una fuente de oxígeno, ¿sí? Se meten dentro de un equipo, el plasma en PCBD, la P de plasma, rompe la molécula de silano, se obtiene silicio puro, también rompe la molécula de oxígeno, y entonces obtengo silicio atómico y oxígeno atómico, se unen y crecen en la superficie, ¿no? Y eso sucede a baja temperatura porque quien hace la chamba de romper las moléculas es el plasma, ¿no? ¿Sí? También, ¿sale? ¿Sí? Es un depósito. Ponemos material encima. Recordemos esta analogía que les di. Depósito es poner material encima. Ataque es quitar. Y implantación, que sería del dopaje, es meter por dentro, ¿sí? Entonces, traten de... Ajá, ¿sí? En este caso es poner, nada más voy poniendo, ¿sale? Pero está bien, qué bueno que sale para que... Por eso aquí pueden ver que se coloca, ustedes pueden ver la interfaz, ¿no? Perfectamente. ¿Sí? Si lo comparan con el de arriba, ¿no? Pues nada más fue como tender la cama, ¿no? Sin recoger la ropa que teníamos ahí, ¿no? Cuando luego así con la prisa, ¿no? Hasta con el que se queda dormido, ¿no? Pues ya, el chiste es tender, ¿no? Pues ya queda ahí todo tapado, ¿no? Y por eso queda así, ¿no? Irregular, ¿sí? Este proceso se llama metalización sin planarización, que significa sin CMP. Pulido es plano, deja plano, ¿no? Entonces este ejemplo es metalización sin planarización, sin aplanar, ¿no? Igual, pues cuando hacen, recuerdo, ya ven, aquí está ahorita la entrada bien bonita porque pavimentaron, ¿no? ¿Sí? Pero veo que la primera vez nada más rellenaban, ¿no? Los hoyos. Y entonces, pues sí, se rellenaban un hoyo, pero se hacía el otro, ¿no? Y entonces, pues quedaba todo no planarizado, ¿no? ¿Sí? No nivelado, ajá, no suavizado, ¿sí?
¿Sale? Entonces, en ese óxido se va a hacer el contact. ¿Sí? Que el contact, pues es un agujero, ¿no? Un hoyo. Vamos a escarbar. ¿Sí? Obviamente se hace con un ataque. Ya saben que eso no se hace con pala, se hace un ataque en seco. Si son transistores muy chiquititos, muy probable que se haga ataque en seco. Si son transistores con tecnología muy grande, se puede usar ataque húmedo. ¿Sí? Pero se hace con un ataque. Removemos material, quitamos. Y que podemos abrir exactamente en estas tres zonas. Si pueden ver, son estas tres zonas que se abren. ¿Sí? Con respecto al ejemplo anterior. Por fotolitografía. ¿Sí? Usamos fotolitografía para cubrir unas regiones, descubrir otras y utilizamos ataque pues, para quitar el material y de ahí quitamos la resina. ¿Sí comprenden eso? ¿Vale? Entonces logro hacer los tres, bueno, cuatro, son cuatro. 1, 2, 3, 4 contacts, ¿no? Luego deposito el metal, que es este color café más fuerte. ¿Sí? Igual, como no estoy planarizando, pues se va a depositar al relieve que hay, ¿no? Pero entonces aquí empieza a surgir un problema con la metalización sin planarización. Cuando yo hago los contacts, se crean escalones, ¿sí? Escalones. ¿Sí? Entonces, aquí el metal va a quedar más delgadito. No va a recubrir bien el escalón, ¿sí? ¿Vale? Bueno, ahí puede decir, bueno, pues todavía sirve, ¿no? Sale. A ese metal, al metal 1, ¿sí? Metal 1, porque ahorita hice contact, ahora puse el metal 1, le tengo que hacer fotolitografía igual, ¿no? Porque la interconexión va a suceder entre las terminales pues, que el diseñador elige, ¿no? ¿Sí? No va a ser una terminal común para todos, sino que todo estaría en cortocircuito. ¿Sí? ¿Sale? ¿Pregunta? ¿No? Uh-huh. Ajá, así como le hacen a los hormigueros, ¿no ves? Que funden metal y se lo echan al hormiguero y ya lo sacan el hormiga, pobres hormigas, ¿no? Uh-huh. Puede ser, ¿sí? Pero por algo no se usa en la industria así, ¿sí? Sí, y digo, aluminio funde, es uno de los metales que funde a más baja temperatura, 600, 700 grados, algo así, ¿no? Pero tendrá sus repercusiones hacerlo así, ¿no? Pero buena observación, ¿no? Pues también, ¿sí? Sí, aquí ya el proceso ya no es a muy alta temperatura, ya es delicado en ese aspecto, ¿sí? Y al menos en este primer paso, por la sensibilidad de que tengo que hacer un buen contacto con el silicio, bueno, a lo mejor se podría hacer en pasos más arriba, pero sí, tendrá sus detalles, ¿no? Ajá, también. Pero no te preocupes, ahorita en el siguiente ejemplo se resuelve un poquito más esta inquietud, que está bien, ¿sí? Entonces, ya que deposito el metal, ¿no? Y observo que empiezan a salir algunas debilidades. Bueno, al metal hay que hacerle fotolitografía y por eso, miren, se quita de aquí, se quita de acá, se quita de acá, ¿no? Y en este caso del transistor, pues ya quedan definidas las tres terminales, ¿sí? Fuente, compuerta, drenador, y la resistencia también ya tiene sus terminales, ¿eh? ¿Sale? Eso igual se hizo por fotolitografía, ¿no? O sea, aquí se cubrió con resina, se expuso usando una máscara, se reveló y luego se atacó el metal, que aquí es aluminio. En el ejemplo menciona que es aluminio, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a hacer la vía 1 y el metal 2, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, se deposita un segundo óxido, ¿sí? Porque las capas tienen que estar metálicas separadas por óxido, ¿sí? O sea, esta es una introducción a qué pasa por no usar planarización, qué va a pasar, ¿no? No te preocupes, ahorita vamos a poner cómo si se hace bien, ¿no? O sea, en sus inicios de esta tecnología se hacía así, no se tenían todas las herramientas que se tiene hoy en día. Tenía sus consecuencias, ¿no? Eso lo vamos a ver. Bueno, entonces deposito el óxido. Pueden ver que los relieves se van haciendo cada vez más pronunciados.
voy teniendo zonas donde tengo más material y zonas donde tengo menos material por el recubrimiento de los bordes, ¿sale? Se va viendo ahí que va saliendo, que va quedando ahí algunos detallitos, ¿no? Ahora, hay que hacer el agujero para la vía 1. ¿Sí? Recuerden, después del contact ya se llaman vías, ¿no? Solamente el primer agujero vertical se llama contact, el segundo, a partir del segundo se llama vía, y es vía 1. ¿Sí? Entonces, se hace este agujero, ¿sí? Pero al hacer este agujero, se abre aquí. Por eso dice forbidden, ¿no? Prohibida. ¿O no? No. Vamos a dejar que sí se abren en ambos. Vamos a dejar ahorita. Nada más se abren estos dos agujeros. Pero pueden ver que queda el escalón aquí muy pronunciado. Eso. ¿Eh? Si se dan cuenta, la altura de este escalón, pues aquí es casi el doble o más. ¿Sí? Queda un escalón súper pronunciado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la hora de metalizar, de depositar el metal, ya no se cubre o queda súper delgado, súper débil. Imagínense si a eso le pasen pasar una corriente muy alta, truena, ¿no? ¿Eh? Como cuando tienen su conexión de la luz, ¿no? Con un cablecito, ¿no? ¿Ah? Y dicen, pues es que no traje mi cargador, ¿no? Pues nada, le pongo 2 alambritos de UTP, ¿no? Y lo meto ahí a 120, ¿no? Y está todo bien caliente, ¿no? Entonces, aquí pues sí se pudo recubrir, ¿no? Aún quedó débil, pero aquí quedó ya súper débil, ¿no? Entonces, el proceso de fabricación sin planarización da pie, ¿no? Y recuerden, aquí fue el depósito del metal, aquí después de la fotolitografía, pues ya cómo queda, ¿no? Estas dos regiones que se abrieron, pues sí quedan débiles, ¿no? Sí lo comprenden. Recuerden, aquí ya no vemos la resina, sino que ya nada más automáticamente asimilamos de que el proceso de fotolitografía me permitió definir esas regiones, ¿no? Para depositar material, definir dónde se quedan, dónde no se quedan, por fotolitografía, depósito de material y ataque, ¿sí? Entonces, aquí ya termina, pero les repito, pues sí queda con estas debilidades, entonces por eso hay otras alternativas. Aquí nada más, como ha evolucionado así resumidamente, obviamente la evolución ha sido con más pruebas, más combinaciones de diferentes metales, ¿no? Yo les decía, ¿no? Que se ocupaba la aleación de aluminio, silicio y cobre, ¿no? Y pueden ver que eso era lo que hacía contacto con el silicio, pero que debido a la formación de escalones sin planarización, pues quedaba así, ¿no? Parece ahí como las orejas de conejo, ¿no? Porque pues así se forma, ¿eh? Y así se forman como tal, ¿eh? Después, bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esta, ¿no? Donde se usa este vacío, ¿no? Se dejaba un hoyo ahí, de alguna manera. No voy a entrar en detalles cómo le hacían. Pero pueden ver que ya cubrían mejor los contacts, ¿no? Recuerden que como este es el agujero para hacer contacto con silicio, se llama contact, ¿no? Y entonces como actualmente se hace es con tungsteno y después viene el metal de metalización, el metal 1, pero pueden ver que se recubre perfectamente, ¿no? No quedan escalones mal cubiertos, ¿sí? Y de hecho se hacen esas aleaciones de aluminio-cobre, ¿sí? Esa es como que una derivación de lo que actualmente se usa. También pueden ver que tiene este recubrimiento, ¿eh? Que esos son materiales para, bueno, dependiendo de dónde está, tiene un uso para prevenir la difusión de los metales, es decir, que contaminen a otros lugares. Se llaman como barreras, ¿no? Pero obviamente esa barrera no la necesitas aquí, ¿no? Aquí normalmente se usan otros metales o se forman los silisuros, ¿no? Entonces, estas líneas tienen diferentes usos dependiendo de en qué región están tocando, ¿sí? Ahí están dibujadas del mismo color y a lo mejor eso confunde, ¿no? De que tendrán el mismo uso, pero en los siguientes ejemplos que vamos a ver ya se aclara un poquito cuándo utilizo una barrera y cuándo utilizo una capa para mejorar el contacto metálico. Pero nada, les quería mostrar en general esta evolución, ¿no? Sí, en su momento sí se hizo así, sin planarización, pero actualmente sí ya se usa planarización. Uh-huh. Un comentario extra, ¿no?
entre fabricantes y entre laboratorios de investigación, esta parte, lo que se llama el FEOL, que es para fabricar los transistores, capacitores, resistencias, diodos, eso, si tuvieran acceso a todas las fábricas y a todos los laboratorios de la universidad donde hacen transistores, verían que todos los hacen como por métodos o secuencia de pasos diferente. Aunque utilicen los mismos materiales, todos usan secuencias diferentes, ¿no? Pero en la parte de metalización, la mayoría usa las mismas estrategias. ¿Okay? Nada más quería agregar ese comentario, ¿no? De que esta parte es más estandarizada. ¿Okay? Y esta, pues sí hay libertad de que fabriquen los dispositivos como tú quieras, como creas y también como demuestres que funcionan mejor. ¿Okay? Entonces, sí, porque también eso siempre ha sido, bueno, en lo personal, pues sí, algo, ¿no? De, bueno, si yo quiero hacer un transistor, ¿no? Con un nuevo material, pues siempre surge la duda, bueno, ¿cómo lo hago, no? Si no existe una metodología porque no se han reportado transistores con ese material, pues bueno, pues se tiene que crear el proceso de fabricación, ¿no? Y lo más seguro es que ese proceso pues va a ser único del laboratorio que lo haga, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces de manera resumida, aquí nada más, en este ejemplo, nos vamos a concentrar en cómo se hace la metalización con planarización. ¿Sí? Lo que está abajo no tiene sentido, ¿sí? Porque de hecho aquí el metal no hace contacto con el silicio, ¿sí? Creo que está mal el dibujo del libro, ¿no? O el ejemplo da a confundir, ¿no? Entonces quiero que se centren en que nada más voy a mostrar cómo obtenemos la planarización, ¿sí? Realmente este no es un ejemplo práctico, luego sigue el ejemplo práctico, ¿sale? Bueno, la idea es igual, deposito un óxido, usando fotorresina y el proceso de fotolitografía, defino unas regiones para abrir y otras para mantener, usando un proceso como el de STI, que era hacer las zanjas, ¿no? Poco profundas, que al final de cuentas es un ataque en seco, pues ataco, ¿no? No tengo el undercut, por eso no son con ataque húmedo, ¿sí? Entonces se crean las zanjas perfectamente, ¿no? ¿Sí? Con esta forma cuadrada o rectangular, ¿no? Quito la resina, ahí dice, ¿no? Quito la fotorresina, se deposita una barrera, ¿sí? Déjeme darle el dato de la barrera, ¿sí? Es una barrera que previene la difusión del metal que se va a poner a continuación, ¿sí? Es una barrera, ¿sí? Una barrera contra difusión, ¿sí? Y también esa barrera incluye lo que le llaman, bueno, así es la palabra, semilla, así como cuando les expliqué del crecimiento del silicio, se hacía con una semilla, ¿no? Y esto es porque el cobre se deposita, que en este caso se va a usar cobre, se deposita por un método electroquímico, ¿sí? No sé si los han visto, ¿no? ¿Alguien no? En esencia tienen pues como una pecera, imagínense, ¿no? En la pecera tienen, puede ser agua con sal, ¿no? Necesitas que sea conductora, ¿sí? Ponen 2 electrodos, ¿sí? Y hacen pasar una corriente y con eso se empieza a crecer. Pero para que crezca el metal necesita una semilla, ¿no? Necesita una capa del mismo metal para que empiece a crecer, ¿no? Si no, no va a crecer. ¿Sí? Entonces, ajá. Entonces, vamos a hacer, les voy a decir, ¿no? Entonces, esta capita, que apenas si se ve, está compuesta de 2 materiales. La barrera de difusión y una capita muy delgada de cobre, que pudo haber sido depositada por sputtering, ¿no? Que es una técnica que viene en el laboratorio visual, es una técnica de vacío, por evaporación térmica o por evaporación de haz de electrones, que igual son maneras de depositar metales en vacío, ¿sí? No voy a entrar en detalles ¿sí? Pero en esencia las de evaporación es fundir el metal, calentarlo mediante calentamiento hasta que empiece a evaporar vapor, ¿no? Y ese vapor crece, ¿no? Por sputtering es un poquito diferente, pero es en esencia lo mismo, es sacar de una fuente el material y llevarlo a nuestra oblea, ¿eh? En vacío, esto, en vacío. Electroquímico, pues no requiere el vacío, pero sí es un proceso húmedo, ¿no? Pero es la manera como crece relativamente rápido, ¿no? Bueno, entonces se deposita esa capa y después se deposita el cobre, ¿sí? Pueden ver que se crea este relieve, ¿sale? Pero usando el pulido químico mecánico, ¿sí? Queda plano, ¿sale? Después de eso
se coloca una capa de nitruro. Eso es para evitar la oxidación y corrosión del cobre. ¿Eh? Y entonces ya pueden ver que quedó así, perfectamente planito. ¿Sí? Y entonces ese proceso se llama el proceso Damasco. ¿Sí? ¿Sí? Es el proceso Damasco. Proceso Damasco. El Damasco era una forma de decorar las espadas. Antes, ¿no? Digo, se sigue utilizando, pero es una forma de decorar. De hecho, pues aquí viene déjate doy, dice, es una práctica artística de trabajar el metal, ¿sí? En el cual diferentes metales como oro o plata se intercalan, ¿sí? Se intercalan, uno sí, uno no, ¿sí? Y al final de cuentas se le da un acabado como tipo de oxidado, porque sí se oxida, ¿no? Unas partes del metal. Ajá, pero al final, y dice, ¿no? Se producen diseños y patrones, ¿no? Pero no tienen ninguna geometría en específico, quedan así como una cebra, como franjas, ¿sí? No sé si buscan así acero damasco, ¿no? O espada, cuchillo de acero damasco, van a ver, se crean al final de cuentas patrones, nada más, patrones no tan geométricos, sino que tienen un fin decorativo, ¿no? Entonces, por alguna razón lo relacionaron con esto y le pusieron proceso damasco, ¿no? ¿Vale? Esa es la cuestión, ¿no? Este paso que acabamos de ver es solamente para hacer el contact. Si queremos hacer ahora el metal 1, tenemos que repetir todo este proceso de nuevo. Poner un óxido, abrirlo, poner la barrera y la semilla de cobre, depositar cobre, pulir. Entonces, para hacer el contact y el metal 1, necesitamos hacer 2 veces un proceso de todo este proceso, 2 veces esto. ¿Vale? Y para la que sigue, el vía 1, metal 2, otro doble proceso. ¿Sí? Entonces, sí es más complejo, ¿verdad? Más elaborado. Entonces, por eso se creó el proceso Damasco dual, que significa que en lugar de hacer este proceso 2 veces para cada uno, ¿no? Para el contact, metal 1, vía 1, metal 1, vía 2, metal 3, para que cada uno, no, que solamente hago esto una vez por cada par. Entonces eso ahorra mucho, ¿verdad? Claro, no deja de ser complejo, pero ahorra el uso del CMP, por ejemplo. Porque el CMP, aunque es un polido que incluye lo mecánico, como quiera, después del CMP podían quedar protuberancias, ¿no? O pequeñas indentaciones, ¿no? Agujeritos. ¿No? Y eso es, perdón. Ajá, porque aunque sea pulido químico y mecánico, el pulido no es uniforme en todos los materiales. Y como aquí ya tengo que cobre, que barreras, material de barrera y el óxido, eso crea que el pulido no actúe igual en todos los materiales. Bueno, vamos a ver este ejemplo y con terminando este ejemplo, hacemos una pausa. ¿Sí? Ese sí ya es un ejemplo más práctico, se parece a lo que vamos a ver mañana. Les recuerdo, no nos vamos a preocupar un poquito por lo que está acá, ¿sí? Pero sí es un transistor lo que está ahí abajo, ¿sí? Es fuente, drenador, compuerta de polisilicio, ¿sí? En este caso no tiene el aislamiento por locos, sino tiene el aislamiento por STI, ¿no? Que es zanjas poco profundas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un proceso más actual. El primer ejemplo que vimos hoy de los dibujitos era con aluminio, este es con cobre, ¿sí? Entonces, nada, tienen que saber que aquí están los dispositivos fabricados y de hecho aquí ya se hizo el primer paso, que es hacer contact y metal 1. Ya está puesto, mira, aquí está contact, que son estos 4, y metal 1, que son estos. ¿Sí? Recuerden, los contacts y los vías los pueden recordar porque son verticales, ¿sí? Y son a través de agujeros en el óxido. Los metales los pueden recordar porque son horizontales, ¿sí? Van sobre el óxido, ¿sí? Entonces, por alguna razón lo eligió así el libro, ¿no? A mí me hubiera gustado que empezara desde cero, pero así el libro lo puso. Entonces, el ejemplo es cómo vamos a hacer la vía 1 y el metal 2, ¿sí? Que es lo que sigue aquí arriba, ¿vale? Pero nos debería permitir entenderlo, ¿no? Bueno, voy a dejar los dos para que los vean, ¿no? Entonces vamos a comenzar a partir de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace primero?
Y este es el proceso Damasco dual, ¿sí? Primero, pues se va a depositar, ¿sí? Porque aquí ya tiene esta capita delgadita, se deposita este óxido, ¿sí? Un aislante. Después se deposita esta capita, de nuevo que esta es igual a esta. Esa capa es de nitruro, ¿vale? Ahí todo va bien, ¿no? Entonces ya hicimos ahí un pequeño sándwich. Ahora vamos a usar fotolitografía, ¿eh? Y vamos a hacer un ataque selectivo, ¿no? Solamente vamos a atacar esa capita de nitruro, la que está más arriba, la que está acá. Por fotolitografía y ataque selectivo, ataque seco, vamos a abrir, ¿sí? Eso se llaman, van a ser las aberturas de la vía 1. ¿Sí? Ahí dice, ¿no? Vía 1. ¿Sí? ¿Sale? Ahí todavía va simple, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Ponemos una segunda capa de óxido. Aquí está el agujerito de vía 1 que se acaba de hacer. Se deposita una segunda capa de óxido. ¿Sí? Y ajá, y vamos a usar otro paso de fotolitografía. ¿Sí? En este caso, acá arriba no se depositó la capa de nitruro ya. ¿Sí? Nada más se puso un óxido arriba, que es esta amarilla. Sobre esa amarilla se hizo fotolitografía. Aquí recuerden, todo sucede ya más rápido. O sea, pusimos resina, usamos una máscara, definimos unas regiones para cubrir con resina, otras para no se cubrieron. Después se hizo un ataque seco, ¿sí? Y se abrieron estas regiones en el primer óxido, estas regiones en el segundo óxido, perdón, esta también en el segundo óxido, y se continuó atacando para atacar el primer óxido, ¿sí? Y se hizo estos agujeros. ¿Quién fue el que ayudó a que no se dañara el primer óxido, el de abajo? El nitruro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ataque es selectivo. O sea, en las condiciones de ataque en seco, yo digo, pongo estas condiciones para que solamente se ataque el óxido. Si se encuentra con nitruro, no le va a hacer nada, ¿sí? Por eso se le llama selectivo, ¿sí? Porque tiene cierta inteligencia el proceso, ¿no? ¿Sí? Obviamente es química, física, ¿no? Entonces, sí lo entienden como, obviamente aquí no se pone qué patrón se define en el segundo óxido, pero pueden ver que fue esta abertura de aquí a acá y esta tercera abertura, ¿no? Y a la par dejando correr el ataque, pues se abrieron las aberturas del primer óxido. Y entonces ya se definió la vía, que son estas tres, y las interconexiones, la vía 1 para estas tres, y las interconexiones con metal 2 para estas tres. Entonces, aquí lo que sigue, dice atacar el nitruro. Igual, si se hace por ataque selectivo, la muestra así como salió, después de atacar el óxido, de hecho ni se necesita sacar, porque si el ataque se hace en el mismo equipo, nada más cambiando las características, gases, condiciones de ataque, se deja ahí mismo y se ataca el nitruro. Igual, es selectivo. El ataque de nitruro no va a dañar al óxido. ¿Sí? Se ataca el nitruro porque aquí abajo hay nitruro, y ese nitruro sí es aislante. ¿Sí? El nitruro de silicio sí es aislante. Nitruro de titanio, como les dije, ese sí es conductor. Pero aquí sí, recuerden que cuando hablamos, les dije desde un inicio, ¿no? Si hablamos de óxido, es óxido de silicio. Si hablamos de nitruro, es nitruro de silicio. Entonces se necesita quitar este nitruro de aquí. Entonces, por eso se hace este ataque de nitruro. Entonces se va a quitar de todos lados donde queda expuesto por los agujeros, ¿sí? Que es en estas dos regiones chiquititas y esta de abajo. Vean cómo se quitó de ahí y de aquí. En esta línea larga y este pedacito y este de aquí abajo. Toda la línea larga, este pedacito y este de agujero de aquí. Estos dos chiquitos y el agujero. Estos dos pequeñitos y el agujero. ¿Sí? La muestra como tal del ataque de óxido, les repito, se pasa al ataque de nitruro. Y ahora sí que el que enmascara, el que cubre, es el óxido. Y lo que no está cubriendo el óxido es lo que se va de nitruro. ¿Vale? No se preocupen, con calma pueden revisar este ejemplo
y podemos repasarlo. Entonces, ahora ya viene el depósito de cobre. Para hacer el depósito de cobre se requiere colocar ahora sí la barrera, ¿sí? La barrera que es barrera antidifusión del cobre, ¿sí? Si se dan cuenta, esa barrera se deposita sobre las paredes, ¿verdad? Y al fondo. ¿Sí? Y la semilla de cobre, que significa que es una capa muy delgadita de cobre que se crece. De ahí la muestra se manda al depósito electroquímico, donde se crece el cobre. ¿Sí? El cobre solamente va a crecer donde está esta semilla de cobre. ¿Sí? Y entonces crece y se engrosa, ¿sí? Rellenando todo. ¿Sí? Obviamente se tienen las condiciones de tiempo, ¿sí? Pues solución, ¿no? De cobre, crece. ¿Sí? Que sí, así como decía, algunos les dicen, creo que el electroplateado, ¿no? Tiene que ver con ¿no? El electroplating, ¿no? Que es una forma de crecer metales por vía electroquímica. ¿Sí? Entonces ya crece y pueden ver, existen protuberancias, son pocas. Y entonces, ¿qué sigue? Sí, el pulir. ¿Sí? Entonces se pule, queda plano y se pone nitruro. El nitruro, recuerden, es para evitar que se oxide. ¿Sí? Si se necesitan más pasos, pues se empieza de nuevo. Se abre el nitruro, bueno, se deposita el óxido, se deposita otra capa de nitruro, se abre el nitruro, se deposita otro óxido, se abre el óxido, se quita el nitruro, se pone la barrera antidifusión de cobre, la semilla, se pone el cobre, se planariza y se vuelve a cubrir con nitruro. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ajá, cuando digo nitruro, es nitruro de silicio. Hablamos de barreras, ¿sí? Entonces, si yo, barreras para el cobre. Entonces, si yo requiero, si yo pongo nitruro de silicio, protejo contra oxidación, y difusión. Pero si yo pongo tantalio o nitruro de titanio o nitruro de tantalio, ¿verdad? Solamente protejo contra difusión. ¿Sí? Otra característica, esto queda aislante y esto es conductor. Entonces, entre las conexiones, ¿no? Más bien sería aquí, entre la barrera debe de ser conductora. ¿Sí? Porque si yo dejo un aislante, pues ya no va a haber conducción, o muy buena, ¿no? Y el nitruro lo voy poniendo solamente pues para que, como cuando yo termino un paso de planarizado, la superficie del cobre queda expuesta al ambiente. Entonces, por eso se protege para oxidación. ¿Sí? ¿No? Sí puede ser un proceso más elaborado, pero en esencia es quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Aquí ya nada más, porque ya no hay dopaje, que es meter, ¿no? Nada más es quitar, poner. ¿Sí? Pongo material, quito de ciertos lugares y pongo otro, ¿no? Y así, quito y pongo, con tal de hacer estas estructuras tipo puentes, ¿no? Que de hecho son en esencia puentes, ¿no? Aunque aquí formalmente les llamamos interconexiones. ¿Sí? Y que tienen que ir de esta manera, ¿no? Tienen que tener sus agujeros o contacts o vías, ¿sí? Y sus líneas de interconexión metálicas. ¿Sí? Es la manera como se hacen para que con el planarizado pues queden planitas. ¿Sí? Esto es súper necesario para evitar que esas irregularidades produzcan pues conexiones débiles, ¿no? Que produzcan pues regiones donde no hay buen contacto, ¿no? Y de hecho, ahora si no tienen dudas, ¿no? Incluso, ¿no? Porque les repito, en la más alta tecnología, pues como quiera no podemos arriesgar, ¿no? Porque con una de estas que quede mal, el circuito ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la industria? Se hacen interconexiones redundantes. Al menos 2 veces, hay 2 de estas por cada contacto. ¿Sí? Porque así, si falla una, está la otra. ¿Sí? Obviamente eso aumenta la densidad, pero no se arriesga nada, ¿no?
Aquí, y entonces, en general, como les decía en un inicio, ¿no? Dependiendo la tecnología de circuitos integrados que se use, pues bueno, lo que se, aquí en las líneas de interconexión se dice, ¿no? Pues se trata de que se utilicen tantas como sean necesarias, pero las menos posibles. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque desde un punto de vista económico, pues las menos posibles pues, son más baratas, ¿sí? Son menos procesos. Pero, si la densidad, ¿no? Del circuito integrado lo requiere, pues entonces tantas como sea posible, ¿no? Tantas como sean necesarias. De ahí, pues ya vimos, ya les mencioné esto, ¿no? De que estas líneas de metalización, que son las interconexiones entre los dispositivos semiconductores, pues tienen que estar apropiadamente separadas, ¿no? Para evitar capacitancias parásitas, tanto en esta dirección como en esta, ¿sí? Que no se lleguen a tocar, ¿no? Que tienen que lograr conducir la corriente para la cual el circuito integrado está diseñado, ¿no? Y que en cuestión de miniaturización les decía, pues que los circuitos más chiquititos usan cobre, circuitos más grandes pueden usar aluminio o pueden usar una aleación entre los dos, ¿no? Como aluminio, silicio, cobre. Que hay que evitar que se formen los contactos Schottky, ¿no? Porque requerimos que con el silicio se forme un contacto óhmico, ¿sí? Que para eso las regiones de fuente y drenador también es por esa razón que se dopan, ¿sí? Fuertemente, ¿no? Tienen un dopaje muy alto para lograr bajar la resistencia en los contactos con silicio. Y bueno, porque lo que importa en un circuito, a la hora de hacer circuitos integrados, ¿sí? O sea, en una oblea, les decía, pues se hacen un montón de circuitos integrados, ¿sí? Pues es de que tengan el mayor, se llama, en la industria se llama el mayor yield, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa? A mayor yield significa que de todos los que se fabrican, se tiene un mayor número que funciona. ¿Sí? Siempre va a haber circuitos que no funcionen, pero se trata de lograr un yield del 100%. Un yield del 100% sería todos funcionaran perfectamente. Siempre va a haber un 90 y tantos en la industria. ¿Sí? En los inicios de la industria, el yield era inverso. No sé, del 1%, por ejemplo. ¿No? Del 2%, era súper bajísimo. De hecho, lograr subirlo al 10, 20% fueron logros enormes en los primeros años, pero no. ¿Por qué? Porque no se hacían las condiciones adecuadas, ¿no? Todo surgió por unas cosas por prueba y error. ¿Sí? O sea, antes, pues no, en la fabricación no se hacían en procesos en cuartos limpios, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahorita después del receso vamos al laboratorio a verlo. ¿Sí? Entonces se trabajaba así a mano, ¿cómo se dice? A mano limpia, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, cuartos grises. De hecho es curioso porque pues históricamente están esas historias, ¿no? Narraciones, ¿no? O sea, cuando estaban trabajando muchos decían, bueno, es que me doy cuenta de que cuando, no sé, las fábricas que están aquí al lado empiezan a sacar pues sus residuos, ¿no? Como forma de gases, y en ese momento estamos fabricando, pues el yield se nos va a cero, ¿no? ¿Sí? Pero cuando no hay tanta contaminación, pues mágicamente el yield se va a 5%, digamos, ¿no? Entonces ahí fue donde fue naciendo el concepto de cuarto limpio, ¿no? Y también era, ¿no? Si fabrico en un segundo piso, me funcionan más, tengo un yield más alto que fabricar en un primer piso, ¿no? Entonces era porque el segundo estaba como que más aislado, ¿no? Porque ahí entraban, abrían la puerta y se metía el aeronazo, ¿no? Con polvo, ¿no? Entonces si estaba en un segundo piso no pasaba eso. Entonces ahí fueron naciendo los conceptos. Ah, bueno, necesito esclusas, ¿no? 2 puertas. ¿Sí? Abro una puerta, entro, la cierro y abro la otra, ¿no? Y ya logro pasar. Así no entran partículas. Y así fue naciendo toda esta tecnología. También, por ejemplo, algo muy curioso, pero es natural, ¿no? Creo que biológicamente natural. Las mujeres eran las que interconectaban los transistores porque tienen un mejor pulso. ¿Sí? Y entonces por eso en la línea final ya de empaquetamiento estaban filas y filas de mujeres con sus microscopios y con los chips interconectándolos ya al empaquetado, ¿no? Sí. De hecho, pues el gran hito de esta tecnología lo que hizo pues que se mantuviera, porque en sus inicios pues era una tecnología que
O sea, sí prometía, pero era muy costosa, ¿no? Y con esto del yield muy bajo, pues como que no le estaban viendo muchas esperanzas. Pero fue cuando en el Apolo que llegó a la Luna, ahí viajaron los primeros transistores en una computadora, ¿no? Creo que necesitaban como 100, 200 transistores, que fue un sacrificio, ¿no? Tuvieron que trabajar, que hacer miles para lograr obtener esos 100, 200 transistores funcionales, ¿no? O sea, la NASA dijo, o sea, necesito una computadora con estas características que no puede ser hecho por vacío, por tubos de vacío, que era la tecnología que había. Entonces, en el Apolo que llegó a la Luna, que no se parece, el 11, el 13, él fue el que tuvo problemas y regresó, entonces Apolo 11, ¿ah? fue lo que le dio el empujón, ¿no? Y el dinero para lograr mantenerse y crecer como industria, ¿no? Pues si no pudo haber ahí muerto, ¿eh? Porque era muy costosa y no realmente no daba, ¿no? Producían un montón y casi nada servía, era muy poquitito. Pero ahí fue donde sucedió la conversión, ¿no? La transformación. Bueno, pues así se ve un transistor. Bueno, las líneas de interconexión, obviamente el transistor quedó, no se ve, porque aquí está el tungsteno, aquí está metal 1, metal 2, metal 3, y aquí está, ¿no? Contact, vía 1, vía 2, bueno, no, la vía 2 no se ve, aquí está vía 5, las otras vías no se ven, suceden en otro lado. Sí, más para allá, más para acá, ahí es donde está la vía. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Obviamente, pues esta es una pequeña porción, ¿no? Vamos a ver mañana un ejemplo de cómo se ve un circuito integrado y todas estas interconexiones, pues sí, de manera tridimensional, porque no las podemos ver así a ojo, ¿no? ¿Sale? Pero así se ve, ¿sí? Entonces, no, pero esa la pueden buscar, ya con esto que se sabe, pueden buscar metalización, circuito integrado, y ya se los da, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, les quería mostrar porque que vean y se ve planito, ¿no? Bonito, ¿sí? Así se logra hacer, o sea, no es nada más del libro, ¿no? Esto ya sucede en la industria. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, aquí está un transistor, un corte transversal, están las tres terminales normales, ¿no? Fuente, drenador con puerta, y aquí está la terminal de la oblea, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos las tres terminales, que es fuente, drenador, la compuerta, y la de la oblea se llama bulk o backgate, ¿sí? Y luego, así vienen muchos libros de texto, ¿no? Que la ponen aquí atrás, es decir, en el otro lado de la oblea, ¿no? La cara posterior. Pero ustedes que ya han visto esta semana lo de fabricación, pues hacer esta conexión físicamente, o sea, sí, desde atrás de la oblea adelante, pues no debería ser fácil y no debería hacerse así. De hecho, pues estuvimos viendo ahorita, ¿no? Metalización, pues es desde la superficie de la oblea para arriba. Ni modo que tengamos que hacer una hacia atrás, ¿no? Entonces la metalización es hacia arriba. Entonces, sí, en los libros de texto, pues les vale gorro dónde lo pongan, ¿no? Pues a ellos no les importa cómo se va a fabricar. Pero bueno, así es como se ve un transistor, como lo hemos estado viendo hoy. Los transistores MOS se dice que son de conducción unipolar, ¿sí? Que significa que solo un portador conduce la corriente en ellos. O hay corriente de huecos o hay corriente de electrones. ¿Sí? Porque existen los transistores bipolares, ¿no? Que son los BJT, que ahí es donde los dos portadores son parte de la conducción eléctrica. Entonces, los unipolares, pues para los que no sabemos mucho, pues es mejor, porque como nada más es un solo tipo de conducción, no nos hacemos bolas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer transistores MOS, ¿sí? Que son, entonces hay el NMOS o el PMOS, ¿sí? NMOS, conducción por electrones, N negativo, ¿sí? PMOS, conducción por huecos, P positivo, ¿vale? Entonces,
podemos hacer circuitos electrónicos con puros transistores NMOS. Podemos hacer circuitos electrónicos con puros transistores PMOS. Pero desde el punto de vista de mejor eficiencia, se usan los dos. Combinados en el proceso de fabricación, se fabrican NMOS y se fabrican PMOS. Y cuando se maneja los dos, se llaman CMOS, donde la C es complementario, ¿no? Complementarios. Es decir, se complementan, ¿no? ¿Vale? Y desde el punto de vista, por ejemplo, consumen menos energía. Esa es una. Esa es una de tantos beneficios. Ahorita no me acuerdo de más. Pues sí, porque en NMOS hay que hacer los circuitos más grandes, ¿no? Los transistores más grandes, ¿no? Por ejemplo. Y con el PMOS se hacen con el CMOS se pueden hacer dimensiones más pequeñas. No, cada uno queda fabricado en su espacio aislado. Me refiero más bien cuando hacemos, por ejemplo, un inversor NMOS es así. Este es un inversor con 2 transistores NMOS, pero para que funcione, en dimensiones geométricas, este transistor debe ser más grande y este más chiquito. ¿Cuánto? A lo mejor este es a una escala y este es a 10. 10 veces en tamaño es. En un transistor, en un inversor CMOS, es así, ¿no? Es así. Eso no necesitan anotarlo, ¿no? En un transistor CMOS, donde puede ser el PMOS y el NMOS, los dos son del mismo tamaño y son del chiquitito. Entonces, digamos en área, ¿no? Pues sería 2 veces esta área, ¿no? En el CMOS y en sería más de 10 veces esa área. ¿Sí? Es el tamaño, un complementario ocupa menos área. Nada más para ponerles un ejemplo. Y eso nada más hablando del inversor, que en sistemas digitales sería la célula, ¿no? De todos los sistemas digitales, de todas las compuertas. Entonces, eso lo suman, en área esto les va a ir consumiendo mucho. Y un CMOS menos, hasta 10 veces menos. Bueno, más o menos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a explicar nada más, en esencia, cómo funciona el transistor NMOS. Recuerden, CMOS son 2. Aquí nada más tenemos uno. Entonces, o es un NMOS o es un PMOS. En este caso es un NMOS. Van a aprender a diferenciarlos. ¿Vale? También ese es un objetivo del curso, ¿no? Esa va a ser una pregunta de examen. Les repito, es muy fácil porque les dije, ¿no? Son unipolares, entonces son los que conducen electrones o son los que conducen huecos. ¿Sí? De ahí nada más hay que diferenciar cómo están fabricados. ¿Todo bien? Ok. Bueno, normalmente nosotros pues conocemos al transistor por sus terminales. Entonces, aquí ya nos está diciendo cómo está fabricado un transistor MOS. No me gusta esta luz. Entonces, la estructura base es el MOS. Ahí el MOS es este verde, que es el poli, que es la compuerta. Luego, abajo tiene el que se llama GOS, que es el gate oxide, que es este. ¿Sí? Ahorita partimos de que esto ya está hecho. ¿Sí? De que si nosotros abrimos nuestro transistor, nuestro encapsulado, ¿no? Y le hiciéramos un análisis, encontraríamos que está así.
¿Vale? Ese es un NMOS. Ahora, un PMOS es lo inverso. Si este es P, en el NMOS es, en el PMOS es, este es N. Si aquí es N más y este N más, en el PMOS es P más, y este N más. ¿Sí? No podemos invertir este, ¿no? ¿No? Y ni el gate oxide, porque eléctricamente ellos no tienen dos tipos de conductividad. Nada más invertimos los que pueden tener el otro tipo de conductividad, que son las regiones dopadas, las N y las P. ¿Vale? Entonces, el PMOS, invertimos todo. ¿Sí? Entonces, como empieza a jalar esto, pues es cuando aplicamos voltaje, ¿no? Y empezamos a ver algo. Igual, los voltajes se invierten si es PMOS. Ahorita vamos a verlo desde el punto NMOS. Y ya mentalmente tienen que pensar que tienen que invertir el signo para un PMOS. ¿Vale? Entonces, para empezar, esto se conecta así, ¿no? Está ahí. ¿Vale? Y esas terminales, normalmente, y para el curso así lo vamos a manejar, bajo otras consideraciones que ahorita me voy a meter más en problemas tratando de explicarlas, se puede elegir otro voltaje. Pero esto va a 0 volts, como aparece ahí. ¿Bien? Y en la compuerta, para el NMOS, solamente va a haber un cambio funcional cuando su voltaje de compuerta es mayor a 0 volts. ¿Sí? Solamente cuando es voltaje positivo. Para el PMOS sería lo inverso. Solamente voy a tener una funcionalidad cuando le pongo un voltaje negativo. ¿Sí? Ahorita hablamos del drenador. Ahorita lo vamos a dejar así al aire. Así es. Muy bien. Vamos a descomponer para los que les hace falta, pero sí, efectivamente, eso va a pasar. Aquí se va a crear entre esta terminal y esta, lo que se va a sentir es como si existiera un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Entonces, un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Si yo pongo aquí positivo, porque estoy diciendo que el voltaje es mayor a 0, y aquí es negativo, o tierra, ¿no? Porque es 0 volts. Ajá. Se han llevado el electromagnetismo hacia dónde va el campo eléctrico. Aquí, de positivo a negativo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Las líneas de campo. ¿Sí? ¿Vale? Así son las líneas de campo eléctrico. Entonces, esas líneas de campo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ahora sí, veamos como una partícula, ¿no? Electrones y huecos. Este es silicio tipo P, entonces, ¿qué es lo que tiene? Huecos. ¿Sí? Entonces, hay huecos. Los huecos tienen carga positiva. ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Y esa negativa quién es? ¿Compuerta o bull? Bull. ¿Sí? Es simple, ¿no? Cargas positivas se mueven, se atraen con la terminal negativa. ¿Sí? Entonces, todo esto se mueve hacia acá. ¿Sí? Puras positivas, ¿sí? Son positivas. ¿Sí? Ahora, está esa ecuacioncita que se llama ley de acción de masas, que significa que todo debe estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si estoy moviendo una carga positiva, debo de estar dejando una carga negativa del otro lado, para que se compense. Pero esa carga, pues se va a quedar muy cerquita de aquí, porque esa la trae la terminal positiva, ¿no? ¿Sí? Pero no puede atravesar este óxido, porque el óxido es un aislante. Nada más siente que hay un voltaje positivo que lo atrae, pero no puede llegar a él. ¿Sí? Entonces se acumula aquí. ¿Sí?
Y por eso se llama transistor MOS, pero de efecto de campo, ¿no? Porque se crea un campo eléctrico, un field, ¿no? Y por ese efecto se acumula una carga negativa, ¿sí?, que detona el funcionamiento del transistor. ¿Por qué? Porque estos electrones pues hacen interfaz con esto. ¿Y qué conectaron? Un canal completamente N. Por eso se llama NMOS, de canal N. Este es el canal N. ¿Sí? Si yo quito este voltaje y lo vuelvo a poner a cero, este canal se regresa. Sí, 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 sí. Pero por la ley de acción de masas, aunque P son muchos, hay como quiera unos cuantos electrones. Ajá. ¿Sí? Siempre va a haber, no puede haber un semiconductor enteramente P. Aunque sea muy fuertemente dopado tipo P, va a tener poquititos electrones. Depende de cuánto es mucho. O sea, en el silicio, Ni es 10 a la 10. Entonces, 10 a la 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10 a la 20. 10 a la 20. Un dopaje estándar para una oblea para fabricar transistores, 10 a la 15. Entonces, eso tiene que llegar a ser a 10 a la 20. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Estos son los huecos. ¿Sí? Entonces, para que dimensionen cuántos electrones hay. O sea, y eso se mantiene, eso es, así es, ¿no? Entonces, por eso es obvio, ¿no? Si esto fuera 10 a la 19, aquí sería 10 a la 1, o sea 10 electrones, ¿no? ¿Sí? Pero por eso, para que podamos crear esta región, que esto se conoce como inversión. La conductividad de la oblea es tipo P, pero la hemos invertido a tipo N en esta pequeña región. ¿Sí? Lo más recomendable es que la concentración de huecos no sea muy alta, porque entonces voy a requerir un voltaje en la compuerta mucho mayor para repeler y lograr invertir, porque como son pocos, ¿no? Y por eso aquí viene esta balanza, esta escala que le dicen, ¿no? Un semiconductor intrínseco sería donde ¿cómo se llama? No, no, pero la flechita, ¿no? Está de manera horizontal. ¿Eh? Ese es un semiconductor intrínseco, porque pueden ver aquí está 10 a la 10. Tiene igual número de electrones y de huecos. Cuando yo lo hago tipo P, la escala se inclina a un lado. Si es tipo P, se inclina a la derecha. Y los huecos son portadores mayoritarios y los electrones minoritarios. En un semiconductor tipo N, la escala se inclina a la izquierda. Aquí pueden ver, ¿no? Para el hueco, más huecos que electrones. ¿Sí? La escala se me inclina a la izquierda y entonces electrones son mayoritarios, huecos minoritarios. ¿Sí? Y nada más, ¿no? Si la escala está muy a la derecha, este es el P más, ¿no? Muy a la izquierda, por acá, es el N más. ¿Sí? Y entonces lo que hace a través de la terminal compuerta, pues es, al invertir, pues es la escala la mueve. ¿Sí? O sea, sin aplicar ningún voltaje aquí, en el NMOS tenemos esta condición que aparece acá. Hay más huecos que electrones. Y la escala está así. Yo aplico el voltaje en la compuerta positivo y voltaje cero en el bulb. Invierto. ¿Vale? Y genero este pequeño canal en esta región. ¿Dudas? Sí. Sí, lo mencioné de que en el curso solamente vamos a ver que va a cero, pero pasa algo interesante si le ponen otro voltaje. Obviamente no lo vamos a ver aquí, porque hasta eso, pues yo ahí sí ya pierdo ya no trabajo tanto esa región, ¿no? Pasan otras cosas. Pero ahorita es cero, se forma este efecto, ¿sí? Aquí, recuerden, tenemos un capacitor de placas paralelas. Si yo aplico un campo eléctrico, por campo eléctrico yo
acumulo huecos aquí, acumulo electrones aquí, aunque son poquitos, son suficientes para formar este canal. ¿Sí? Es muy superficial, este canal va a suceder en unos cuantos nanómetros. ¿Sí? O sea, no. Y luego, en los traces más chiquititos, donde esta separación igual va a ser de nanómetros, o sea, es un fenómeno muy interesante. Entonces, ¿de qué manera? Digo, este voltaje no les he dicho, ¿no? ¿De qué valor tiene que ser, ¿no? Nada más, ahí existe, cuando el voltaje para el cual yo formo el canal se llama voltaje de umbral, o VTH, o B, es el threshold voltage, ¿no? Voltaje de umbral. Es decir, cuando se logra la inversión y se logra alcanzar el canal, ¿sí? Y que uno estas dos regiones. Entonces, ahí sí, ¿cómo puedo hacer que fluya una corriente por el canal? ¿Qué voltaje debo poner? ¿Positivo o negativo en el drenador? ¿Eh? Ahí dice negativo. Negativo, ¿qué haría? Repele electrones. Debe ser un voltaje mayor. Voltaje de drenador, voltaje mayor a 0. Empieza a fluir la corriente. ¿Sí? ¿Sale? Con el voltaje en la compuerta formo el canal, con el voltaje del drenador hago pasar que fluya corriente. ¿Sale? Y así es como completo el transistor. ¿No? ¿Sí? Y nada más, si yo quiero disminuir este voltaje de umbral, pues ¿qué tengo que hacer? Disminuir la concentración de huecos, que la escala esté más cercano a lo intrínseco, lo que veíamos aquí. Pues si tengo menos huecos, voy a tener más electrones, necesito menor voltaje para acumularlos aquí. ¿Sí? Por otro lado, si hago más delgado este óxido, disminuyo su espesor también. ¿Por qué? Porque en el óxido tengo una pequeña pérdida de voltaje. Del voltaje que aplico en la compuerta se pierde un poco. Entonces, si lo hago más delgado, tengo menos pérdida y se siente. Y porque eso está derivado de el campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas. ¿Saben cuál es la ecuación? ¿No? ¿Ya nadie se acuerda? Campo eléctrico es igual a, ¿no? Aquí, pues aplico una diferencia de potencial, un voltaje, ¿no? Y están separados por una distancia. ¿Sí? Por eso, si disminuye esta distancia, el campo eléctrico más intenso. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de ecuaciones muy sencillas, ¿no? Vieron la de capacitancia, la resistencia y la de campo eléctrico. ¿Sí? Pero, nada más para finalizar por hoy, el campo eléctrico, pero este capacitor que les dije que se forma, no es un capacitor ideal, no es un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? El capacitor de placas paralelas sería metal, dieléctrico, metal. Pero ¿qué tenemos aquí en medio? Un semiconductor. Entonces realmente es un metal, dieléctrico, semiconductor, metal. ¿Sí? Entonces no es un capacitor de placas paralelas ideal, pero se comporta más o menos, ¿no? Gracias a la habilidad que tengo de mover carga en el semiconductor. Nada más. ¿Sí? Se acerca y me permite aprovechar este fenómeno que sucede, que es el efecto de campo, para utilizarlo para hacer un transistor. Entonces, con esto terminamos. Si tienen dudas, preguntas, pueden decirme. Si no, mañana lo retomamos.